Bueno, chicos, lo que nos faltaba ver, la vez pasada estuvimos viendo lo que era el dimorfismo sexual, cómo se establecía el dimorfismo sexual. También estuvimos viendo acerca de los testículos, ¿no? La anatomía de los testículos. Vimos que, pues, los tubos seminíferos, vimos que ahí ocurrían los procesos de espermatogénesis y que el testículo, aparte de ser un órgano que permite formar espermatozoides, también es una glándula ya que secreta la hormona sexual masculina testosterona. Vimos que en los testículos, en las paredes del testículo se lleva a cabo el proceso de espermatogénesis, ¿sí? Que consiste en que de una espermatogonia surge un espermatocito primario, luego un espermatocito secundario, luego espermátidas y luego finalmente las espermátidas maduran en un proceso que se llama espermiogénesis a espermatozoides. Sí, vimos también que el tubo seminífero son tubos muy delgados y que también encontramos otra célula que es la de Sertoli. Y vimos que la célula de Sertoli pues tiene muchas funciones de sostén, brinda apoyo al desarrollo de los espermatozoides, ¿sí? También libera hormonas, la hormona inhibina, que va a luego hacer retroalimentación negativa para disminuir el eje hipotálamo, hipófisis, testículos. Y otra proteína que se llama la proteína ligadora de andrógenos, que es una proteína que permite transportar los andrógenos desde el sitio donde se sintetizan, que es en las células de Leydig, hacia el túbulo seminífero. Entonces, esa es la función de la proteína ligadora de andrógenos, que se abrevia ABP, ¿sí? Entonces, eso es lo que vimos. Bueno, vimos cómo en la meiosis se reduce el número de cromosomas a la mitad y se forman gametos haploides, para que un gameto haploide, en este caso un espermatozoide que puede ser X o Y, se pueda fertilizar un óvulo que siempre va a ser X. Entonces, si hay un óvulo X es fecundado por un espermatozoide Y, el resultado va a ser un niño. Y si un óvulo X es fertilizado por un espermatozoide X, pues el resultado va a ser una niña. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, sí, profe. Bueno, también vimos, bueno, esto ya no lo vimos. Lo que quería recalcar es las partes, ¿no? Del aparato reproductor masculino. Ya vimos los testículos. Luego de los testículos, los espermatozoides salen a esta estructura que se llama este, epidídimo, ¿sí? En el epidídimo es donde aquí están
Bueno, en el epidídimo siguen madurando los espermatozoides. Luego pasan a este conducto que se llama ay, se me fue el nombre, los vasos deferentes, ¿no? Los vasos deferentes. Y vean que el conducto deferente, perdón, el conducto deferente, conductos deferentes, los conductos deferentes le dan la vuelta a la vejiga y también recogen las secreciones de las vesículas seminales, que son glándulas exócrinas que producen parte del semen. Sí, el 70% del semen se produce en las vesículas seminales y da una secreción viscosa que es rica en fructosa y prostaglandinas. También la uretra, el conducto eyaculador pasa por la próstata, da el 25% del semen y ese líquido que secreta la próstata tiene ácido cítrico, enzimas proteolíticas eh, y neutraliza, bueno, enzimas proteolíticas, ¿no? Que sirven para licuar luego el semen y para hacerlo más fluido. Bueno, luego pasa entonces el ducto eyaculador, que es donde la continuación del conducto deferente, ¿sí? Y que ya lleva las secreciones, tanto, bueno, ahí se vacían las secreciones tanto de la vesícula seminal como de la próstata. Entonces pasa al uréter, ¿sí? Perdón, pasa a la uretra, la uréter está acá, pasa a la uretra. Y la uretra, pues, es el conducto que lleva la orina desde la vejiga y que también lleva el semen cuando es eyaculado hacia el exterior, ¿sí? Y bueno, también tenemos pues esa sería la parte, bueno, el pene, que como ya saben, es es tejido eréctil, o sea, es un tejido que tiene la parte del tejido eréctil, son los cuerpos cavernosos, tiene dos cuerpos cavernosos que son estos. Y los cuerpos cavernosos pues son vasos, este, vasos o senos, vasos sanguíneos o más bien son como lagunas que cuando se llenan de sangre, cuando hay vasodilatación, se llenan de sangre y es lo que provoca la erección del pene. Y ya saben que la función del aparato, perdón, del sistema nervioso autónomo, eh, en la función reproductora, pues es tanto el parasimpático producir la erección, como el simpático producir la eyaculación. Entonces, acuérdense que el parasimpático inerva los cuerpos cavernosos y se libera acetilcolina y también óxido nítrico. Y el óxido nítrico es el agente vasodilatador que produce la erección. Sí, si el cuerpo cavernoso está recibiendo tono simpático fuerte, entonces
la noradrenalina, pues es el que provoca la relajación, la vasodilatación, perdón, la contracción pues de ese tejido eréctil, ¿no? Y entonces, pues la noradrenalina es el principal agente que sería antierección. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Bueno, también acuérdense que el simpático provoca la eyaculación, ¿sí? Que la eyaculación, pues, es la contracción del músculo liso pues, de todos estos conductos y de, este, para poder, este, expulsar el semen. ¿Sí, sí queda claro? Bueno, vamos a ver entonces, ya por último, cómo sería. Bueno, ¿cuáles serían la mecanismos de acción de la testosterona? Bueno, tenemos, ya saben que la testosterona se forma a partir del colesterol. La testosterona, pues, es producida en las células de Leydig, las células intersticiales o células de Leydig. Acuérdense que las células de Leydig, ¿sí? Eh, estas son las células de Leydig. Aquí está el túbulo seminífero y por fuera del tubo seminífero, sí, están las células de Leydig o células intersticiales. Estas son las que tienen todas las enzimas, ¿sí? Todas estas enzimas para que a partir del colesterol se produzca testosterona, ¿sí? Entonces la testosterona pues ya sale a la circulación y en los tejidos periféricos la testosterona tiene que transformarse a, a dihidrotestosterona por una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Y realmente la que ejerce el efecto es la dihidrotestosterona, ¿no? Entonces la dihidrotestosterona, pues, bueno, también la testosterona, pero la dihidrotestosterona es más potente y produce todos estos efectos. Sí, pues tiene efectos en el hipotálamo y en la hipófisis para regular la producción de gonadotropinas, o sea, de LH y de FSH. Tiene acción en la espermatogénesis. Y si no hay testosterona, pues no se va a producir espermatozoides. Tiene que ver con la diferenciación sexual. En el desarrollo, pues ya vieron que la testosterona pues va a provocar el desarrollo de los ductos golfianos o mesonéfricos. Sí, va a provocar que los órganos sexuales externos pues se virilicen, o sea, de ese órganos externos indiferenciados se formen órganos externos con un pene, escroto, ¿sí? Etcétera. Y también pues tiene que ver en la maduración sexual en la pubertad, en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles serían los caracteres sexuales secundarios que empiezan a verse esos cambios en la pubertad,
chicos? ¿Cuáles serían? El crecimiento de vello Ajá, facial, crecimiento de vello púbico, axilar, ¿qué más? eh, facial también, eh, el engrosamiento de la voz, el ensanchamiento de los hombros. Ajá, el aumento de la masa muscular, ¿no? Sí. ¿Por qué se creen que se da el aumento en la masa muscular? Bueno, ese es lo que los esteroides, los andrógenos son hormonas anabólicas que aumentan la síntesis de proteínas, entonces aumenta la síntesis de las proteínas contráctiles y entonces aumenta la masa muscular. Por eso los deportistas, pues muchas veces hacen trampa y se inyectan androstenediona o testosterona, que son andrógenos, ¿no? Y entonces pues aumentan su masa muscular. Sí, pero pues eso ya luego por eso no pasa en el antidoping. Em, ¿qué otro? Bueno, pues igual, ¿no? En la pubertad se empiezan a producir estas hormonas y empiezan a aumentar el crecimiento de los órganos reproductores externos, del pene, el tamaño del pene, de los testículos, empieza ya la espermatogénesis y pues empieza a crecer de tamaño los testículos. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ya por último la regulación de... Ah, bueno, esta diapositiva es lo que les decía, ¿no? Cómo es el reflejo de erección, ¿sí? Cómo si se tocan zonas erógenas, pues va esta información táctil hasta centros superiores, ¿sí? Y también, pues se activa el sistema simpático, parasimpático. Y aquí está lo rojo es el parasimpático, ¿sí? Entonces se produce la erección. Y verde es el simpático. Entonces el simpático, pues, vean que inerva a la próstata, inerva las vesículas seminales, ¿sí? Eh, a- al epidídimo, entonces hace que se contraiga todo esto, todos estos ductos y entonces ya provoca la eyaculación, ¿no? Del semen y bueno, esa es la respuesta sexual en el varón. Em, ¿Cómo se regula por último, cómo se regula la producción de testosterona? ¿Sí? Ya saben que los niveles de testosterona están sujetos a retroalimentación negativa, entonces la activación del eje pues está bajo control de retroalimentación negativa. Entonces ya sabemos que en el hipotálamo están los gonadotropos que liberan GnRH y esa liberación de GnRH es pulsátil. Siempre la liberación de los factores liberadores es pulsátil.
Si no, no es continua, son pulsos que se dan cada hora, no sé. Y siempre es continua para evitar que haya una desensibilización de los receptores en la hipófisis. Si se inunda mucho de hormona, hay regulación a la baja y entonces se perdería el efecto, ¿no? De la GnRH. Entonces, siempre es pulsátil por eso, para que no haya regulación a la baja de receptores para GnRH en la hipófisis anterior. La hipófisis anterior produce LH y FSH. La FSH actúa en los tubos seminíferos y en las células sustentaculares. En las células sustentaculares la FSH hace que se produzca la proteína que une andrógenos, a ABP, que es Androgen Binding Protein, proteína que une andrógenos, y que es la que sí transporta los andrógenos de las células de Leydig hacia el túbulo seminífero. También, bueno, actúa las células de Leydig también producen la hormona inhibina que por retroalimentación negativa disminuye la liberación de FSH. Por otro lado, la LH actúa en las células de Leydig o células intersticiales para que se produzca testosterona. Y pues la testosterona ya tiene todos sus efectos, como son efectos en el sistema nervioso central, estimulación del crecimiento del músculo, del hueso, establecimiento de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Etcétera. ¿Sí queda claro? Entonces, en el hombre, siempre se están produciendo las espermatogonias, eh, que son las células madre de los espermatozoides, pues siempre se están proliferando, ¿sí? Siempre están proliferando y siempre se están produciendo espermatozoides de forma continua. A diferencia que vamos a ver en las mujeres, que no solamente se producen gametos, óvulos, en forma cíclica. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta? Bueno, solamente aquí, por ejemplo, hay algunos problemas de desórdenes de hipogonadismo en hombres, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo puede haber una anormalidades gonadales? Por ejemplo, hay uno que se llama el síndrome de Klinefelter, que son, bueno, son defectos ya en cromosómicos, que esas personas tienen XXY, ¿sí? Uno de sus cromosomas tienen más, bueno, hay varios que pueden tener XXY, tienen 3 cromosomas X y uno Y. Bueno, hay varias anomalías, pero el chiste es de que tienen, estas personas pues producen hipogonadismo, porque, pues casi no van a producir testosterona, sus testículos van a ser muy pequeños y pues van a tener hipogonadismo, ¿no?
Además de que la cantidad de estrógenos es mayor que incluso que la de testosterona y desarrollan también ginecomastia. Sí. Por ejemplo, esa es una de las acciones que podrían producir un hipogonadismo. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, una persona con síndrome de Klinefelter. También son personas muy altas, que les digo, tienen ginecomastia, pene pequeño, pues no se están produciendo testosterona y testículos también, pues muy pequeños. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Esto? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahorita no, profe. ¿No? Bueno, vamos a continuar, a continuar viendo lo que sería ahora el sistema reproductor femenino. Vamos a ver el aparato reproductor femenino. Bueno, vamos a ver como ya les había comentado hace unos minutos, ¿qué tan diferente es el sistema reproductor masculino del femenino? Sí, vamos aquí a ver, en este esquema vamos a repasar la anatomía del sistema reproductor femenino. Chicos, ya la vez pasada habíamos visto que los órganos reproductores internos, ¿sí? Son el resultado de la, pues de la maduración de los conductos de, de Müller, ¿se acuerdan? ¿Sí? De los ductos de Müller, o ductos paramesonéfricos, ¿sí? Entonces, esos ductos de Müller, pues me van a llevar ya finalmente a los órganos ya, en el nacimiento, ¿verdad? Que son, pues, va a dar lugar a los oviductos, al útero y al tercio, este, bueno, tercio inferior de la vagina, ¿sí? Entonces, esos órganos internos, estos órganos internos son el resultado pues ya de la diferenciación de esos conductos paramesonéfricos o de, de Müller. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Se acuerdan? También vimos que los sexuales externos, eh,
Pues es por default, ¿verdad? Si no hay el gen, el cromosoma Y y la región SRY, los órganos sexuales externos por default serán los de una mujer, ¿sí? Entonces, para el desarrollo de los órganos sexuales externos, pues no se necesita de aporte hormonal, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso que estuvimos viendo, chicos? ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, aquí vamos a ver esta diapositiva. Tenemos tenemos la maduración de bueno, aquí tenemos la anatomía del tracto reproductor femenino. Tenemos los oviductos, estos se llaman las fimbrias, que se encargan tienen cilios y se encargan de producir corrientes para captar los óvulos. Aquí está el ovario, ¿sí? Tenemos el útero, el, el cervix uterino, que es esta parte, y la vagina. Entonces, en los ovarios, pues se van a producir los folículos, ¿sí? Que son dentro del folículo, pues se acuerdan bueno, las células que forman los folículos son las células que derivan del epitelio germinal, que son las células de la granulosa. Esas células de la granulosa pues rodean a los ovocitos y y las células de la granulosa serían los homólogos a las células de Sertoli, ¿sí? Y por fuera tenemos las células de la teca, que son las células que serían homólogas a las células de Leydig. Las células de la granulosa van a responder a FSH, o sea, van a tener receptores para FSH. Y las células de la granulosa lo que van a hacer es convertir la testosterona en estrógenos. Las células de la teca responden a LH. Como les digo, las células de la teca son homólogas a las células de Leydig en el varón. Las células de la teca producen testosterona. Esto por la estimulación de la LH. Entonces aquí tenemos lo que es la formación de la testosterona. Estas son las células de la teca. Entonces tenemos las células de la teca. Pues tienen receptores para LH que están acoplados a una proteína GS. Y la proteína, bueno, esto hace que se produzca, aumente
bueno, se empiece a transformar el colesterol en pregnenolona, ¿sí? Y se estén produciendo, se estén expresando, aumentando la expresión de todas las enzimas para la formación de este andrógeno que se llama androstenediona. ¿Sí? Entonces la androstenediona después va a pasar a las células. Esto acuérdense que ocurre en las células de la teca. Va a pasar a las células de la granulosa. Y entonces va a seguir el paso de androstenediona a estrona, luego a estradiol. Pero aquí por acción de la FSH va a también vía una proteína GS, va a aumentar la expresión de la aromatasa. La aromatasa entonces es la enzima que convierte el estradiol, ¿sí?, en testosterona. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro eso? Entonces ya la testosterona, pues ya pasa a la circulación, ¿no? ¿Sí queda claro? Por ejemplo, si hay una persona que aquí tenga una mutación en el gen de la 5-alfa reductasa, pues no va a producir testosterona porque no va a poder transformar el estradiol que se está produciendo aquí de la androstenediona que le pasó la célula de la teca. No está llevando la formación de testosterona y pues la persona pues nuevamente va a tener pues sí, ese hipogonadismo, ¿no? Que les había comentado, que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Chicos, ¿sí me siguen? Sí, profe. Chicos, si se les hace muy pesado, si quieren les subo el video y luego ustedes lo terminan de ver. ¿O quieren que continúe o que suba el video? Continúa, profesor. Bueno, Sí, la ok. clase, profe. Ok, vamos a continuar. Aquí tenemos bueno, aquí tenemos el eje, ¿no? Nuevamente es el eje hipotálamo, hipófisis, en este ovario. Entonces tenemos nuevamente que la GNRH pues se libera de forma pulsátil y actúa en la hipófisis para aumentar los niveles de LH y de FSH. Y la LH pues actúa en la teca, en las células de la teca. Las células de la teca son las que producen bueno, andrógenos, ¿no? Y luego estos andrógenos pasan a la célula de la granulosa y se convierten en estrógenos. Los estrógenos, pues ya ven que tiene efectos de retroalimentación negativa en la glándula hipófisis.
las células de la granulosa también producen la hormona inhibina. Sí, acuérdense que las células de la granulosa son homólogas a las células de Sertoli en el varón. Entonces las células de Sertoli también producían inhibina. La inhibina inhibe la liberación de FSH. Y pues la LH, perdón, los estrógenos también y la progesterona, pues también tienen retroalimentación negativa para disminuir los niveles de GNRH. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, o sea, la retroalimentación negativa se da tanto a nivel de la hipófisis, aquí está el signo menos a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos es la misma. Bueno, aquí vamos a ver cómo es que eh, el ovario produce estrógenos y progesterona y estos causan retroalimentación negativa. Pero en realidad las células del hipotálamo, las neuronas del hipotálamo no tienen receptores para estrógeno ni para progesterona. Entonces, cómo es que pueden causar esa retroalimentación negativa? ¿Sí? Resulta que hay unas neuronas intermediarias que sí tienen receptores para estrógenos y progesterona y son estas neuronas quispeptinérgicas. Estas neuronas quispeptinérgicas liberan un péptido que se llama quispeptina y ese es un neurotransmisor excitatorio. Va a estimular y va a excitar a las células del hipotálamo para que empiecen a liberar GNRH. Esta quispeptina, pues, es precisamente también cuando se empieza a producir esta quispeptina, es en la pubertad. Y entonces se activa el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y las mujeres, bueno, y los hombres también, empiezan entran a la pubertad. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Profesor, Entonces aquí vemos, sí, ¿cómo se llamaba la neurona intermediaria? son neuronas quispeptinérgicas que liberan quispeptina. Gracias. De nada. Bueno, si se fijan aquí, hay, hay algo que yo les estoy poniendo. Aquí hay dos poblaciones de neuronas quispeptinérgicas. ¿Sí? Una población de neuronas quispeptinérgicas produce, bueno, es que a ver, esperen un tantito, déjenme, ahorita paso a esa parte. Nada más déjenme ver qué faltaría.
Bueno, vamos a ver cómo es el ciclo sexual, ¿no? El ciclo menstrual. Miren, empieza, o sea, todas las mujeres nacen ya con 300,000 folículos. ¿Sí? Y nacen ya con todos sus, bueno, con estos folículos y en cada folículo hay un óvulo. Eh, la mujer, cada mes va a ir madurando un folículo y va a ovular, va a producir la ovulación. Entonces aquí tenemos lo que se llama el desarrollo folicular. Estos son los folículos inmaduros. Estos folículos inmaduros empiezan a crecer y empieza a formarse, empieza a aumentar el diámetro del folículo, se empieza a llenar de líquido y vemos folículos con pequeños antros. Este desarrollo folicular temprano es independiente de las gonadotropinas. Pero después, si ya hay, se selecciona un folículo. Se selecciona un folículo y ese folículo empieza a crecer, empiezan a aumentar, a proliferar mucho las células de la granulosa y se empieza a llenar de líquido y va creciendo. Va creciendo. A ese aumento en las células de la granulosa, pues va a hacer que se esté produciendo cada vez más estrógenos. Y el aumento del líquido va a aumentar mucho la presión aquí en el antro y también va a producir que luego se pueda romper y es lo que se llama la ovulación. Entonces sale el óvulo y es captado por las fimbrias de la trompa de falopio y se mete al oviducto. Luego lo que queda de ese folículo se transforma en cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo, pues va a ser también un órgano endocrino que va a producir principalmente la hormona progesterona. Pero este cuerpo lúteo tiene una cierta duración y después degenera. Y cuando degenera, pues bajan todos los niveles de hormonas. Y bueno, eso da lugar a lo que es la menstruación. ¿Sí queda claro esto? Chicos. Sí. Aquí está, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Como en el ovario, pues es el sitio donde ocurre la oogénesis o la formación de óvulos y también es un sitio producción de hormonas sexuales femeninas, en este caso de estradiol, que es el principal estrógeno. Entonces, en la oogénesis, pues aquí está que es igual, ¿no? Hay la oogénesis empieza durante el desarrollo embrionario, pero se queda interrumpida, ¿sí? Se queda interrumpida aquí en la meiosis 1, después de la pubertad, todos los
óvulos se quedan en meiosis 1, ¿sí? Y solamente después de la pubertad ya empiezan a madurar esos folículos esos óvulos, ¿sí? Y se empieza se continúa la meiosis. Y solamente hasta si hay fertilización, se completa la meiosis 2, pero eso ya es en el momento de la fertilización. Entonces, al nacer tenemos 1 a 2 millones de óvulos en ambos ovarios. En la pubertad, pues ya disminuye el número de óvulos, pero como esto es cíclico, solamente se logra ovular 400 óvulos en toda su vida, la mujer. ¿Sí? Entonces vean que a comparación de los hombres que producen millones de espermatozoides de forma continua, las mujeres solamente van a poder ovular 400 óvulos en toda su vida. ¿Sí? ¿Queda claro? Chicos. Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces ahora el ciclo. El ciclo menstrual en las mujeres. Bueno, aquí tenemos las diferentes hormonas. El ciclo menstrual lo vamos a dividir. Esto es lo que vamos a ver primero en el ovario. A ver, esto es lo que ocurre en el ovario y esto es lo que ocurre en el útero. Entonces aquí tenemos los niveles de GNRH, como como los niveles de GNRH a lo largo de los 28 días que dura el ciclo menstrual. ¿Sí? Aquí tenemos los niveles de LH y en rojo y de FSH en azul. Aquí tenemos las diferentes etapas en que van pasando los folículos. ¿Sí? Y aquí tenemos las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona. Y aquí tenemos los cambios que va sufriendo el endometrio. El endometrio esto es en el útero. El útero tiene una capa interna que es el endometrio, que es epitelio. Y bueno, después tendría la capa de músculo liso, que es el miometrio. ¿Sí? Pero los cambios que van a ocurrir en el endometrio. Ahorita vamos a ver
Y aquí tenemos también la temperatura interna. Entonces lo que va pasando es de que pues vamos a dividir el ciclo en dos fases, una fase que se llama proliferativa y otra fase que se llama secretora. En la fase proliferativa, pues vemos que ya les dije que al principio los folículos empiezan a madurar independientemente de hormonas gonadotropinas, LH o FSH. ¿Sí? Pero se selecciona un folículo. Un folículo es el suertudo, que es el que es seleccionado y que es el que se va a ovular. Y bueno, ustedes van a decir, ¿y por qué cómo es el que se selecciona, en qué consiste su suerte? ¿O por qué se selecciona? Bueno, se selecciona aquel folículo que está produciendo más, más, más testosterona, ¿sí? Eh, la, la testosterona, cuando, bueno, el folículo empieza a proliferar, los niveles de testosterona empiezan a producir empiezan a hacer retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces empiezan a disminuir los niveles de FSH. Y entonces, el folículo, eh, bueno, la FSH también tiene como un efecto autócrino que aumenta la misma producción de receptores de FSH. ¿Sí? Entonces, más bien, el folículo que es el suertudo es el que tiene mayor cantidad de receptores para FSH, ¿sí? No mayor cantidad de receptores a testosterona, sino el que tiene mayor cantidad de receptores a FSH es el que logra ganar. Porque si se fijan, cuando la FSH empieza a trabajar, ¿sí? Y bueno, empieza a actuar en el folículo, ya dije que en las células de la granulosa, la FSH actúa en las células de la granulosa y hacen que proliferen, empieza a proliferar. Y esas células de la granulosa, pues a su vez son las que están produciendo el estradiol, ¿sí? Entonces, entre más proliferan, hay más estradiol y empieza a hacer retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces empiezan a bajar los niveles de FSH y solamente va a sobrevivir el folículo que tenga más altos niveles de receptores de FSH. Los otros se van a morir. Y ese es el que sobrevive y sigue el desarrollo bueno, sí, va a ovular, ¿sí? Va a ovular. Entonces, aquí tenemos, entonces supongamos que ya este folículo es el seleccionado y entonces empieza a producir eh, vean cómo empieza a producir al estarse replicando las células de la granulosa, pues empiezan cada vez a crecer el folículo porque se llena más de líquido y empiezan a crecer los niveles de estrógenos. Y vean entonces qué es lo que pasa. Estos niveles de estrógenos altos van a producir esto que es el pico de LH. ¿Sí? Esto se llama el pico de LH y el pico de LH es la causa de la ovulación. Entonces,
Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué los estrógenos provocan el pico de LH? Este es un caso de retroalimentación positiva. ¿Sí? Tenemos esto. Tenemos aquí que los estrógenos están produciendo retroalimentación positiva para aumentar tanto los pulsos de GnRH como también a nivel de la hipófisis aumentando la LH. ¿Sí? Entonces, esta retroalimentación positiva provoca el pico de LH y el pico de LH provoca la ovulación. Sí, chicos, es muy importante que quede claro esto y que vean que hay en el ciclo, en el ciclo menstrual hay tanto retroalimentación positiva como negativa, pero en diferentes partes, ¿sí? La retroalimentación positiva que ejercen los estrógenos ocurre en la fase folicular, que es la fase del desarrollo del folículo, en donde crece el folículo, crece porque se replican las células de la granulosa y las células de la granulosa están secretando líquido que forman el antro. Y en ese líquido está flotando el óvulo. Cuando ese líquido ya está el antro muy grande, ya se ejerce mucha presión. Pero la LH también se necesita para que se rompa ese folículo y pueda salir el óvulo. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Sí, profesor. Bueno, entonces esta parte es donde hay retroalimentación positiva, ¿sí? Que es esta parte que les acabo de poner. Durante la retroalimentación positiva que están ejerciendo los estrógenos a nivel del hipotálamo y de la hipófisis provocan el pico de LH y el pico de LH provoca la ovulación. Después de la ovulación viene la formación del cuerpo lúteo, que es esto, ¿no? Ya se ovuló y lo que queda del folículo se transforma en cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. El cuerpo lúteo pues va a ser un órgano secretor principalmente de la hormona progesterona, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Después de la ovulación empiezan a caer los niveles de estrógenos, pero el cuerpo lúteo empieza a producir la hormona progesterona. Y la progesterona es precisamente la hormona que permite la gestación. Su mismo nombre lo está indicando, progesterona, que va a servir para poder gestar. Entonces, la progesterona, vean cómo el cuerpo lúteo va aumentándose los niveles de progesterona y los altos niveles de progesterona van a convertir el endometrio en un endometrio secretor. ¿Sí? El endometrio, pues es la capa donde se va a implantar el huevo o cigoto. Y lo de secretor es porque va a secretar lo que se llama leche uterina, que son todas las secreciones que van a poder nutrir el embrión. El epitelio secretor, cuando se vuelve secretor, se forman se aumenta mucho el tamaño de las células, se vuelven columnares, aumenta mucho la formación de estas venas, arterias espirales,
y entonces aumenta aquí la producción de leche uterina. ¿Sí? Si no hay progesterona, entonces no sufre estos cambios, no sufriría estos cambios el endometrio y no podría implantarse el embrión. Sí queda perdón, el huevo o cigoto, bueno, más bien el huevo o cigoto, todavía no es embrión. Sí, sí, chicos, ¿sí queda claro? Sí, profesor. Ok, entonces aquí les decía que, bueno, regresando a esto, a este diagrama de las neuronas quispeptinérgicas, aquí tenemos cómo es que en algunos casos hay entonces las neuronas quispeptinérgicas, acuérdense que dijimos que eran excitatorias, siempre iban a producir aumento de la GNRH. Entonces aquí la explicación de por qué esa retroalimentación positiva es que resulta que los estrógenos, sí, van a actuar en una segunda población de neuronas quispeptinérgicas. Sí, pero lo que van a hacer es que van a inhibirlas, ¿sí? Van a inhibir, van a, perdón, aquí más bien es acá. Esta sería lo que es normal, lo que normalmente harían los estrógenos y progesterona es inhibir a estas neuronas. Aquí tendrían receptores para estrógenos y progesterona y eso hace que al actuar los estrógenos y progesterona se inhiba las neuronas quispeptinérgicas. Entonces esto es la retroalimentación negativa. Pero la retroalimentación positiva está acá. Entonces aquí, en lugar de inhibir, aumenta. ¿Sí? En lugar de estar inhibiendo las células quispeptinérgicas, los estrógenos aumentan. ¿Sí? Aumentan la liberación de quispeptina y eso hace que aumente la GNRH y eso hace que aumente la LH y eso es lo que hace que aumente, bueno, que se dé el pico de LH. ¿Sí? Entonces, así se explica cómo algunas veces se da retroalimentación negativa y también retroalimentación positiva. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno. A ver, entonces vamos a ver pues eso ya sería todo aquí está nuevamente todo el eje. Tenemos el eje, ¿verdad? El GNRH se libera de forma pulsátil, actúa en la hipófisis anterior. La hipófisis anterior están los gonadotropos que liberan FSH y también LH. La FSH actúa en los folículos en desarrollo,
Sí, hace que proliferen los folículos, hace que se aumente la producción de estrógenos. ¿Sí? La LH actúa eh, la LH actúa pues en las células de la teca y hace que pues le va a estar pasando más andrógenos para que las células de la granulosa pues puedan fabricar más estrógeno, ¿no? Entonces, aquí tenemos los estrógenos, pues tienen efectos en el sistema nervioso central, estimulan también el crecimiento de músculo y de hueso, también es una hormona anabólica, los estrógenos. Bueno, claro, no tan anabólica, no tan potente como la testosterona, ¿verdad? Pero también estimula el crecimiento de, bueno, de los huesos junto con la hormona luego lo vamos a ver junto con la hormona del crecimiento. Y también los estrógenos, el principal estrógeno es el estradiol y sirve para mantener las características sexuales secundarias. ¿Cuáles serían esas características sexuales secundarias en la mujer, chicos, chicas? El ensanchamiento de las caderas. Ajá, el ensanchamiento de las caderas, la acumulación de adipocitos, bueno, de proliferación de adipocitos en las caderas, ajá, ¿qué más? El crecimiento de los senos. Ajá, el crecimiento de los ductos, el crecimiento de los ductos, de las glándulas mamarias, de los ductos, que llevan la leche, ¿no? De los ductos lácticos. Acuérdense que la glándula mamaria es bueno, son ductos, los ductos lactóforos y alveolos que son los que producen la secreción, ¿no? Que es la leche. Entonces, aquí está, por ejemplo, que los estrógenos aumentan la proliferación de los ductos, ¿sí? De los ductos. Y la progesterona estimularía el desarrollo de los alveolos. Entonces, el desarrollo de las glándulas mamarias, pues es también una de las características sexuales secundarias femeninas. Sí. ¿Qué otra cuestión qué otro cambio provoca los estrógenos? Bueno, obviamente así como la testosterona también tiene efectos en el cerebro y provocan la libido, ¿no?
aumentan bueno, la libido es el deseo sexual, aumentan el deseo sexual, ¿no? ¿Qué otros? Bueno, esos serían los efectos, ¿no? Principales. Como ya vieron, los estrógenos pues actúan en... Los estrógenos que se están produciendo en la fase proliferativa pues estimulan principalmente a la glándula mamaria y provocan la proliferación de las células endometriales. ¿Sí? O sea, hacen que aumente la proliferación de ese epitelio endometrial, ¿sí? Para que después se vuelva epitelio secretor. Y también provocan cambios en el epitelio vaginal, hacen que el epitelio vaginal se cornifique. Se cornifique quiere decir que se transforman en células escamosas, y luego esas células escamosas se van a morir y y bueno, luego así van a estar ciclándose, y se van a, bueno, va a haber cambios en el epitelio vaginal. Después, cuando veamos lo de la práctica van a entender bien esto, ¿sí? En la explicación de la práctica, voy a profundizar un poco más en esto. Sí, chicos, ¿queda claro entonces los efectos de los estrógenos? Y les recuerdo que el estrógeno principal más potente es el estradiol, pero también hay otros como la estrona, ¿sí? Que se producen como la estrona y el estriol, ¿sí? Aquí está efectos más relevantes de los estrógenos. En el útero pues aumenta flujo sanguíneo, músculo liso, aumenta en el endometrio, como les decía, aumenta la proliferación del estroma endometrial. En el ovario pues provoca el crecimiento de los folículos. En la mama desarrolla de la estroma, crecimiento de los conductos y depósito de grasa. En otros órganos endocrinos, pues provoca retroalimentación positiva o negativa sobre LH y la FSH. Ya vimos que en qué casos se da la retroalimentación positiva y en qué casos la retroalimentación negativa. En el esqueleto aumenta la actividad osteoblástica, fusión de las epífisis con la diáfisis en los huesos largos. Esto quiere decir que pues sean las responsables de que también cuando de cerrar, de terminar el crecimiento lineal de los huesos, de cerrar las epífisis. Luego ya vamos a ver el crecimiento de los huesos, que hay unos sitios donde todavía están proliferando las células, en este caso cartilaginosas, y se están transformando en células óseas. Pero esos puntos de esas células, esos condroblastos que se pueden reproducir, terminan por ya no hacerlo, y es cuando decimos que se cierran las epífisis y termina el crecimiento de los huesos. Entonces ya normalmente pues cuando se empiezan a producir estrógenos ya se para el crecimiento lineal y las mujeres pues se quedan con la estatura casi de la que empezaron la pubertad, ¿sí? Entonces aquí tenemos
En efectos metabólicos aumenta el depósito de grasa en tejidos subcutáneos, nalgas y muslos. Reducción del colesterol plasmático y de la aterogénesis. Esto es muy importante porque las mujeres pues nunca les va a dar un infarto, nunca van a tener aterosclerosis ni van a ser proclives a infartos, sino hasta después de la menopausia. Sí, en cambio la testosterona es aterogénica, los hombres por eso les dan infartos, e incluso hasta hombres de 30 años ya están infartados. Sí, porque es aterogénica, o sea, produce ateromas, que son placas de colesterol, y luego esas placas se rompen y es lo que provoca el infarto, al bloquear la circulación al corazón. Las mujeres no tienen ese problema, es lo bueno. En la conducta aumenta de la libido en la especie humana, bueno, y en todas las especies animales. Sí, chicos, chicas, ¿quedan claros los efectos de los estrógenos? Sí, profe. Bueno, entonces si ya tenemos todo, ya podrían decirme, o bueno, ya podrían hacerme preguntas de cosas que les quieran saber, que les resulten interesantes que no sepan, o que no hayan entendido de la función reproductiva. A ver, ¿qué preguntas se les ocurre que les se podrían hacer? ¿No tienen ninguna pregunta? Ahorita no, profe. O sea, todo quedó claro. Creo que primero tenemos como que procesar toda la información. Ah, bueno, pues a lo mejor van a necesitar ver la grabación, no sé. Bueno, ya nada más les quiero mencionar entonces el caso de por qué de los anticonceptivos orales, ¿no? De cómo se introdujeron a los anticonceptivos orales en 1960. Principalmente los anticonceptivos, pues son una mezcla de progesterona con estrógenos. En 1980 se empezaron a hacer píldoras con dosis más bajas de progesterona, de una progesterona sintética. Hay varios progestágenos sintéticos, eso lo van a ver en farmacología, y estrógenos. Y la acción de los anticonceptivos orales es prevenir la ovulación. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué van a prevenir la ovulación? Si yo le estoy dando estrógenos y con un poco de progesterona.
Si ya conocemos aquí lo de los ejes de retroalimentación negativa. ¿Sí? A ver, si yo en los anticonceptivos orales se empiezan a tomar en los primeros días, acuérdense que el ciclo menstrual se divide en estas fases, ¿no? En la fase, bueno, la fase menstrual que es del 0 al 7, la fase proliferativa que es del 7 al 14 y la fase secretora es del 14 al 28. ¿Sí? La ovulación ocurre el día, a mitad del ciclo, el día 14. Entonces, este tipo de píldoras anticonceptivas se empieza a tomar durante estas fases, ¿sí? Entonces, si tomo estrógenos en estas fases, ¿qué pasará? ¿Qué estará haciendo el estrógeno? Aquí fíjense cómo inicia el ciclo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean, aquí ya hay la ovulación, ¿sí? A ver, voy a repetir nuevamente. Los estrógenos, cuando están los picos más altos de estrógeno, es cuando ocurre la ovulación, ¿sí? Porque es de la retroalimentación positiva que causan los estrógenos. Entonces, aquí es la ovulación, la retroalimentación positiva provoca el pico de LH, ¿sí? Y vean que los estrógenos en el momento de la ovulación son más altos, luego empiezan a decaer, ¿sí? Y luego aquí tenemos que empiezan aumentan los niveles de progesterona porque el cuerpo lúteo está produciendo tanto estrógenos como aquí estrógeno está produciendo estrógenos, como también está produciendo progesterona, pero luego el cuerpo lúteo degenera. Y al degenerar caen los niveles tanto de progesterona y estrógenos. Y entonces durante toda esta parte del ciclo, hay el fenómeno de retroalimentación negativa, porque fíjense, están produciendo estrógenos, ¿sí? Y eso está haciendo la retroalimentación negativa y está impidiendo que se vuelva a producir un pico de LH y de FSH, ¿sí? Aquí están los niveles que los niveles de FSH y LH sean bajos. Entonces aquí es el efecto de retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo actuará si yo empiezo a tomar muchos estrógenos desde acá? ¿Sí? Pues lo que estoy haciendo estoy prolongando esto, no estoy haciendo estoy, que normalmente cuando los estrógenos bajas, cuando empieza, se quita esa inhibición, retroalimentación negativa, ¿sí? Esa inhibición se quita y empieza nuevamente la fase proliferativa, pero si yo sigo tomando estrógenos, pues sigue habiendo retroalimentación negativa, nunca se quita, ¿no? No se quita. Y entonces pues estoy impidiendo la fase proliferativa y estoy impidiendo también a su vez la formación del folículo, la ovulación, ¿sí? Por otra parte, la progesterona también está provocando anticoncepción por cambiar el moco del cérvix uterino.
Esto lo haría más bien la progesterona. Durante toda la fase de secretora, sí, la vagina, perdón, el moco uterino va a cambiar de consistencia, se va a volver más viscoso. Entonces, ese moco uterino más viscoso va a ser también un impedimento para que los espermatozoides puedan andar ahí en el útero. ¿Sí? Acuérdense que los espermatozoides pues son depositados pues ya cerca del cervix uterino y que luego tienen que andar por el útero y tienen que irse hasta las trompas de falopio y la fertilización ocurre en las trompas de falopio. Entonces, el espermatozoide en ese moco uterino que correspondería al moco uterino de la fase secretora es muy viscoso y entonces aquí ya no pueden pasar los espermatozoides. Y eso se la da la progesterona, hace que el moco uterino sea viscoso. ¿Sí queda claro? La progesterona entonces cambia el moco en el cervix para que el espermatozoide no pueda entrar al útero. ¿Sí? Y es también un efecto de los anticonceptivos, que tengan progestágeno. Siempre van a tener los anticonceptivos progestágenos, pero antes se pueden dar, hay anticonceptivos de pura, bueno, no sé, ya ahorita no se usan, pero sí al principio se empezaron a usar anticonceptivos de pura progesterona y ahora son combinados de estrógenos y progesterona. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Por qué los anticonceptivos orales provocan, bueno, impiden la ovulación y también impiden eh, que los espermatozoides puedan entrar al útero? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Profesor, ¿y ahora las pastillas estas que inventaron para que ahora los hombres la tomen, esas cómo sirven? Perdón, no te escuché bien. Ajá, ahorita ya creo que sacaron unas pastillas que supone que los hombres las deben de tomar para que ya no sean como las que ocupan las mujeres, pero ahora para los hombres. Ay, pues sí hay anticonceptivos para hombres. O que sean orales, igual como las pastillas anticonceptivas para las mujeres. Sí, pues sí hay sustancias, eso lo van a ver en farmacología. Yo ahorita no sé muy bien de ese tipo de medicamentos. Sé que hay uno que se llama Gocipol, que es una sustancia que se puede extraer del algodón y que actúa más o menos también muy parecida al mentol, pero bien el mecanismo de acción no lo sé. Y es provoca, a ver, permíteme un tantito. Em, Bueno, no sé bien cómo actúa, ¿no? Si quieren eso, no sé, eso ya es de farmacología. No sé bien si quieren se los digo la próxima clase, pero pues sí pueden desarrollarse también
anticonceptivos para hombre. Les digo, ese Gocipol. Incluso hay un profesor en la escuela que trabaja también sobre ese tipo de fármacos en el departamento de farmacia. Y pero bien no sé cómo actúan. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profesor. A ver, entonces déjenme ver si ya entonces acabamos de... Bueno, aquí está un resumen. La diferenciación de las células germinales, así como la síntesis y secreción de hormonas sexuales, es la función común de ovarios y testículos. Cuando los folículos maduran, producen estrógenos que aumentan su propia sensibilidad a LH y FSH. Sí, o sea, los estrógenos aumentan el número de receptores para LH y FSH. Y también reducen la cantidad de FSH liberada por la hipófisis, que es lo de la retroalimentación negativa. La reducción en FSH provoca la muerte de los folículos menos maduros. Sí, esto me refiero a cómo es esa carrera de sobrevivencia de que solamente muchos folículos empiezan su desarrollo folicular, empiezan a formar antros pequeños, pero solamente uno va a ser seleccionado, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el que va a ser seleccionado? Sí, el que tenga mayor cantidad de receptores de LH y FSH. ¿Sí? Porque al tener, al estar y ese es el que está produciendo más estrógenos. Porque si produce muchos estrógenos, también va a aumentar sus receptores para LH y FSH, y los estrógenos por retroalimentación negativa van a disminuir la cantidad de FSH. Y como ya no hay FSH, todos van a morir, todos los folículos que iniciaron su desarrollo folicular van a morir. Solamente aquel que tenga mayor cantidad de mayor producción de testosterona y por tanto mayor cantidad de receptores de LH y FSH, aunque haya poca cantidad de FSH, va a sobrevivir y va a seguir aumentando, va a seguir aumentando, creciendo el folículo, o sea, aumentando de tamaño, ¿sí? Durante la fase folicular, los estrógenos del folículo seleccionado, fíjense, ese folículo seleccionado ahora empieza a crecer, ¿sí? Y entonces empieza a proliferar, empieza a producir cada vez más estrógenos, ¿sí? Y empieza a llenarse cada vez más de líquido. Y esos estrógenos que están produciendo ese folículo seleccionado ponen al útero en fase proliferativa, o sea, que es el crecimiento del endometrio. Entonces ahí crece el endometrio. En la mujer, un segundo grupo de neuronas quispeptinérgicas es responsable de la capacidad para causar el pico de LH.
Es lo que les decía. Normalmente esta es la que provoca estas neuronas quispeptinérgicas, esta población es la que provoca la retroalimentación negativa. Pero una segunda población de neuronas quispeptinérgicas que tienen receptores de estrógenos, pero en lugar de inhibirlas, las activan, entonces provocan los picos de GNRH mayores, los pulsos mayores de GNRH y por lo tanto también de LH y bueno, también de FSH, pero más de LH, que es el pico de LH que estamos viendo acá, el pico de LH, que es el que provoca la ovulación, es el pico de LH. ¿Sí, sí, chicos? A ver, vamos a continuar con el resumen. Durante la fase lútea, los estrógenos y la progesterona del cuerpo lúteo provocan que el útero entre en la fase secretoria para que esté preparado para la implantación. O sea, la progesterona provoca la fase secretoria. La fase secretoria es que el endometrio empieza a producir leche uterina. Y si no hay progesterona, pues no se va a ver esos cambios en el endometrio y el embrión no se va a poder nutrir, no se va a poder implantar. ¿Sí? Los anticonceptivos orales actúan en el eje hipotálamo hipofisgona para reducir la liberación de LH y FSH, ¿sí? Que es lo que vimos. ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿No tienen alguna pregunta? ¿Nada, nada? ¿Nada que quieran saber de...? Bueno, que no se haya visto, pero que a lo mejor tengan curiosidad o dudas de lo que hemos visto en esta clase. Yo tengo curiosidad de cómo es que funciona el misoprostol. Ay, pero es que misoprostol, híjole, pero lo que pasa es que yo de farmacología no sé mucho, o sea, todo eso lo van a ver en farmacología, Entonces, el tema. bases terapéuticas de la farmacéutica, porque aquí no estamos viendo fármacos. Ok, profe. Gracias. Creo que es un antiprogestágeno, no recuerdo bien. Sí, pero lo que eso ya es de farmacología y eso lo van a ver en otro curso. Gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, entonces, chicos, pues si ya no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. La próxima clase vamos a ver la práctica y vamos a terminar ese tema. Ok, profesor. Como que está bien, porque quieres decir las cosas. Bueno, entonces, pues gracias chicos por su atención y nos vemos la próxima clase. Nos vemos. Sí, profe, gracias. Hasta aquí voy a terminar la grabación.
Gracias, profesor, que esté bien. Hasta De luego. nada, hasta luego. Sí.